Me acuerdo aquella vez que estuve en Perú, en esa cumbre chamánica organizada por Intampac, por Lauro. Había gente de México, había gente de Perú, de todas las zonas de Perú, de todas las regiones. Eh, Se suponía que iban a ir algunos chamanes de Siberia, Valentín principalmente, pero pues no hubo presupuesto para llevarlos. Recuerdo que había parte de la agenda, era primero tener las actividades, pláticas, curaciones, demostraciones, venta de artesanías y todo eso, ahí en Lima. Después íbamos a hacer un viaje a Pucallpa, a la selva, para tener ceremonia de ayahuasca. Algunos no iban a poder ir, entonces se organizó una ceremonia de ayahuasca durante la segunda noche, pero por razones de organización no se concretó. Entonces se cambió por una ceremonia de San Pedro. Yo recuerdo que había visto al maestro chamán que trabaja con esta planta sagrada. Lo había visto ahí, en el jardín donde estábamos, a un lado del auditorio, haciendo sus sanaciones, sus rituales para la gente, y se me hacía un poco que extraño. Él tenía un pequeño cuernito, no sé si era de chivo o de qué, un pequeño cuernito. En ese cuernito vertían una solución hecha de tabaco con agua, muy, muy fuerte, era café oscuro, casi negro. Y me impresionaba mucho porque el maestro tenía a su asistente, su hijo, y recorrían con este cuernito recorrían el cuerpo, cada uno de un lado de la persona, recorrían el cuerpo de la persona y al llegar a la cabeza, ellos inhalaban por la nariz el líquido, este líquido hecho de tabaco. Recuerdo que a veces tosían, a veces el hijo alguna vez fue a vomitar después de esto. Entonces era algo que a mí me había causado cierta impresión. Pues, como dije, se suspendió la ceremonia de ayahuasca, se, se pasó a una ceremonia de San Pedro. Yo la verdad tenía muchas, muchas dudas de ir. Eh, Nunca he creído en el uso de las plantas sagradas para esto. Lauro, los chamanes dicen que en la selva pues no tienen instrumentos médicos, no tienen rayos X, entonces la manera de un chamán para ver la enfermedad de una persona es usando plantas. Entonces se acrecenta la sensibilidad, la visión, los sentidos y pueden localizar el problema físico de la persona. Yo recuerdo a un amigo, Maracame, de Huichol, que decía que él veía colores. Una vez cuando lo conocí, me vio un color aquí del lado del hígado, dice que me vio un color como verdoso. Me hizo una limpia, efectivamente, yo traía un problema del hígado. En fin, bueno, no voy a ahondar en eso. Estaba muy reticente a ir a esa ceremonia, pero pues mis amigos, habían unos amigos chilenos, por cierto, amigos de la disciplina tolteca en la que estábamos todos, los de Colima, había un grupo grande de Chile también. Pues estábamos ahí, como ellos como representantes de Chile, habíamos otros de México, y pues ellos me insistieron mucho en que pues cómo era posible ir hasta allá y no participar y no presenciar estas ceremonias que seguramente en nuestro país nunca las tendremos, nunca tendremos oportunidad de hacerlo. Entonces, pues bueno, ok, ahí voy, accedí, me apunté. A las 8 de la noche del día siguiente empezamos a caminar hacia la casa.
donde iba a ser la ceremonia. La verdad, yo iba nervioso, yo no quería. Un rato antes les había dicho, ¿saben qué? Yo no voy, yo me rajo, como decimos en México. Y me insistieron tanto que me convencieron y ahí voy pues a regañadientes. Nunca debemos hacer las cosas así. Si no estamos convencidos de algo, no hay que hacerlo. Pero bueno, en fin, ahí voy. Llegamos a las 8 más o menos. 10 minutos más tarde llegó el chamán y nos sentamos en un semicírculo, en sillas, éramos 10 personas. El chamán empezó a poner primero una manta blanca y sobre la manta empezó a armar su altar. Yo ya había visto alguna vez fotografías de altares de chamanes que usan el San Pedro. Y desde ese recuerdo lo traía yo en la cabeza, no muy agradable porque eh, conforme empezó a sacar sus maderas, palos, cuchillos, muchos cuchillos y muchas espadas, muchas deidades, todas a mí me daba la impresión de ser más que chamanismo, parecía brujería. Entonces esto me incomodaba, no me incomodaba, por supuesto, quiero decir, no sé, aumentaba mi reticencia hacia, hacia llevar a cabo este ritual. Había incluso una figura que parecía el diablo, muchas deidades, ninguna agradable a la vista, por decirlo así. Una deidad buena no tiene que ser agradable. Kali, por ejemplo, en la India y en Nepal. Kali es una imagen horrorosa, pero es una diosa que sabiendo agarrar el lado correcto, es una madre, es una madre. Bueno, en fin, me causó gran impresión ver el altar. Apagaron las luces, estábamos sentados, nos pusimos unas cobijas que había en el suelo, porque iba a ser un poco de frío, y pues no sé por qué otra cosa, pero nos dijeron que nos pusiéramos esas cobijas sobre los hombros. Pasó un rato y el chamán preguntó qué hora es, eran las 9:20. Entonces le pidió a su hija y a su esposa que nos dieran un vaso lleno. Era un vaso grande de como de 8 onzas, un vaso grande lleno hasta el tope de este emoliente. Ellos le llamaban emoliente, el que es el cocido, el cocimiento con el San Pedro. Entonces pues todos nos tomamos el vaso. Y yo pensaba que iba a haber antes de todo esto pues algún ritual, algún rezo, alguna ofrenda, algo para iniciar la ceremonia, pero no hubo tal. Primero nos tomamos, el chamán también se tomó su vaso y un ratito después volvió a preguntar la hora y dijo, ahora sí vamos a empezar. Se paró y entonces empezó a hacer una oración y todo esto. Al amigo que estaba a mi derecha, que era el primero, yo era el segundo, era un amigo mexicoamericano, pero vivía en Alaska. Le tocó pasar primero, pasábamos al frente, al centro. El chamán primero hizo con unos bastones de mando, unas varas de una madera muy dura. Primero hizo una limpia del lugar, luego nos hizo una limpia a cada uno. Y después era un hombre chaparrito, no era alto, no era tampoco tan fornido. Nos cargó en peso a cada uno, o sea, nos ponía las manos así, y él por atrás nos cargaba, nos levantaba y nos sacudía. Y nosotros viendo hacia la puerta, porque estaba él sacudiendo las energías que se empezaban a soltar después de haber tomado el emoliente del San Pedro. Después nos pasó al centro en el altar, en el centro, me acuerdo que me llamó la atención que estaban hojas de tabaco remojándose en agua. Así es como hacía este brebaje que tan
mala impresión me había causado verlo durante la mañana cuando hacía las, este, las limpias y las curaciones. Pues tomó un caracolito, era una concha, y pasó el primero y le dijo, bébete esto. Entonces se lo bebió y empezó a toser y empezó a resollar y empezó a estornudar. Pues sigo yo, y yo como buen scout ahí voy, sin hacer caras ni gestos, y ahí voy muy puesto. Qué horrible. Era una tabaco concentrado, era agua de tabaco concentrado que picaba muchísimo, raspaba la garganta, raspaba todo el esófago. Inmediatamente me dio hipo, inmediatamente empecé a tener así, no son convulsiones, son espasmos. Y todo mundo nos tomamos eso y él decía, no, no, no se preocupe, no es tanto. Pues con eso poquito fue suficiente. Mientras el chamán hacía pues toda la ceremonia y todo esto, uno a uno íbamos pasando con la esposa era una vidente, entonces llevaba a cada uno a un cuarto de al lado para pues decirle a cada quien lo que veía del pasado, del futuro, etcétera. Eh, Cuando a mí me tocó ir con ella, para esto, perdón, te voy a regresar un poquito. Ingrid, una queridísima amiga de Chile, era la cuarta en el orden. Al primer sorbito del agua de tabaco corrió al baño a vomitar, así, de manera escandalosa. Entonces, bueno, en fin, eh, siguió el maestro, el chamán, con la sesión de curaciones a cada quien. Yo para entonces, ya había pasado más de una hora, eh, nos hizo beber este líquido, pero no, perdón, no beber, ingerir este líquido por la nariz. Entonces, cuando le dijo a mi amigo mexicoamericano que pasara e hiciera eso, yo estaba, madre mía. Por cierto, yo ya para ese entonces, a estas alturas, después del tabaco y después del brebaje de San Pedro, yo estaba ya preocupado, estaba rezando, estaba pidiendo ayuda, le estaba pidiendo a mi cuerpo que por favor estuviera tranquilo, que trabajara conmigo, que para pasar, siempre traigo una piedra en la bolsa, alguna piedra, la que sea, no piedra de la calle, sino de estas piedras semipreciosas, a veces es un cuarzo, a veces es ámbar, a veces es... Pues la traía yo en mi mano para que me pasara energía porque ya me estaba sintiendo mal. Eh, Pasó el amigo otra vez sacó el cuernito, el famoso cuernito de chivo, lo llenó con el líquido de tabaco y le dijo, ahora lo van a ingerir, pero por la nariz. Esta vez no se lo van a beber, lo van a absorber, se van a tapar la fosa y poco a poco lo van a ir absorbiendo por la nariz. Se me hizo extremo, pero bueno, cuando me tocó a mí, si aquí ardía, ya me imaginaba yo lo que iba a hacer eso por la nariz. Y dicho y hecho, fue una cosa verdaderamente alucinante, alucinante en el mal sentido, porque era una sensación extrema, fea, ardía, dolía, daba asco. Y por supuesto, terminando, después de un rato, 15 minutos quizás, no sé cuánto tiempo, me llevó a tomarme los dos cuernitos, porque eran una por la fosa izquierda y otra por la derecha. Para entonces ya, el asco y las ganas de vomitar ya se habían manifestado de manera seria. Corrí al baño, pero tengo una cirugía porque tenía reflujo. No puedo vomitar. Esa era la mala noticia para mí. No puedo vomitar y esto se trataba de vomitar. Así era como uno saca
todo todo el mal. El San Pedro entra a tu organismo, recoge todo lo que tengas y lo saca al expulsar uno el líquido. Entonces pasé momentos verdaderamente angustiantes porque iba una y otra vez al baño y simplemente no salía nada. Ya el esfuerzo, el dolor en el diafragma, en el estómago, en la boca, en el pecho, ya era importante. Después pasé con la vidente y me dijo, lo voy a leer si me permiten, porque esto lo escribí. Esto ya tiene algunos años y quisiera, aquí está. Al poco rato me llamó la esposa. Trastabillando fui hasta donde ella estaba y me dijo, ay niño, estás mal, estás cruzado, borracho. Hizo una pausa. ¿Qué te hicieron? Te sientes muy mal. Respondí con un sí apenas gutural, apenas salía de mi boca. Y luego prosiguió. Alguien te hizo mucho mal, te dio de comer malo, te hizo figuritas, te hizo brujería, contrató a una bruja muy mala para que te hiciera todo eso. Y yo respondí con otro sí, que apenas salió de mi boca. No sabía yo, me sentía tan mal que no atinaba yo a organizar algo que preguntar, no me venía nada a la mente. Pero también me dijo cosas muy buenas que ya me habían dicho en otras, pues, lecturas de cartas y cosas así. Entonces, digo esto, ella confirmó lo que me habían dicho antes, pero sí me trajo a la mente esta situación de esta brujería, sé perfectamente quién lo hizo, y por eso me divorcié. Bueno, no por eso, pero creo que eso fue lo que me empujó. La mujer describió el coche que yo tenía por supuesto, no sabía absolutamente nada. En ese tiempo todavía no estaba el acceso tan abierto a internet como hoy. Hoy entran a internet y ven tu perfil y te conocen de 100 a 100. En aquel entonces no. Describió mi coche, color, marca, los rayones que tenía y hasta las placas me dijo. Entonces eso, bueno, yo creo que lo hizo nada más para dar fe de su efectividad como vidente. Pues después, cuando salí, otra vez salí corriendo al baño y estaba el amigo mexicano, mexicoamericano. Estaba tirado, él estaba peor que yo. Estábamos en una sala, luego había un pequeño patio y afuerita estaba el baño. El tipo estaba tirado allá afuera y en un estado peor que el mío, deplorable. Y yo pues seguía ahí rezando y de pronto el maestro, ya regresé y el maestro le dice, a ver, le dice a su hija, dale a Francisco otro vaso, porque Francisco es maestro de Reiki, él es mi maestro también. Francisco trabaja con mucha gente, entonces le dijo, creo que Francisco necesita otra dosis porque ha trabajado con mucha gente y trae muchas energías ahí colgando. Pues no tardó ni 15 minutos en decir, bueno, ¿sabes qué? Dale vaso otra vez a todos, y ahí va otro vaso. Para entonces, pues bueno, ya ni qué decir. Entonces, pero sí, la verdad fue un momento duro de sobrellevar. Eh, el maestro saliendo de la sesión con su esposa, la vidente, me dio otra limpieza, nos hizo una limpieza posterior. Conmigo se tardó un poquito más porque sabía que no estaba bien. Entonces otra vez me cargó, me sacudió, me limpió con los palos, me sopló agua florida, allá le llaman agua florida, es esta agua con esencia, es agua con alcohol y esencias. Entonces en todo el cuerpo, en la nuca, en la cabeza. Y ya me fui a sentar otra vez a sobrevivir aquello. Después de un rato dijo, bueno, mi trabajo está terminado.
Eran las 2:20 de la mañana y yo ya no sabía qué hacer para irme de ahí. No podía vomitar, entonces finalmente después de mucho, pues empecé con diarrea, afortunadamente, porque pues esa es la manera de sacar. Si no es por arriba, es por abajo, pero tiene que salir. Pero muy lento, muy, muy lento. Si yo hubiera podido vomitar, no hubiera tenido ningún problema y hubiera disfrutado aquello. Pero bueno, el taxista había ido a llevar a alguien más, que tampoco se sentía bien, por cierto. Y se tardó media hora, o sea que otra media hora esperando a que llegara el taxista que que habíamos contratado para que nos llevara de regreso al hotel. Y yo ya no podía más. Finalmente llegué a mi habitación, me senté en la cama y no me quería acostar porque estaba demasiado inquieto, demasiado me sentía mal. Eh, Cuando me recostaba me sentía peor, entonces me fui calmando y se me empezó a quitar el asco y de pronto me recosté. Bueno, me senté, estaba a 45 grados en la cama y empecé a tener, ahí empezó digamos, la parte buena de todo este ritual, que había sido espantoso. Todo lo primero, todo en la casa había sido espantoso. Perdón, Francisco, cuando nos despedimos del maestro, del chamán, Francisco reconoció su labor, porque hacer eso no es nada, nada fácil. Si uno no podía sorber por la nariz, no sé, unos cuantos mililitros de esa agua de tabaco, él le hacía litros al día. Entonces, eh, de veras, es una persona fuerte, importante, y Francisco reconoció su labor como tal. Entonces, de regreso a mi cuarto, empecé empecé a dormitar y empecé a tener estas visiones que eran como sueños lúcidos bueno, ahora sé que son sueños lúcidos. En aquel entonces nada más para mí era como una realidad filtrada, con un filtro de sueño. Así es como lo escribí aquí en este documento que tengo aquí, de donde saqué lo que leí hace ratito. Era, era, Eran sueños lúcidos, interesantes, y ya nos había dicho la vidente: pongan atención hoy en la noche a sus sueños porque van a tener el tercer ojo abierto. Entonces pongan atención a lo que vean, a lo que sientan, a lo que sueñen. A la siguiente, no teníamos que desayunar, nos dijeron que tomáramos si acaso un jugo. Y la primera comida tenía que ser a las 2 o 3 de la tarde. Entonces ya al final de la noche, ya en mi cuarto, ya reflexionando, sintiéndome mejor, todavía estaba mal. Digo, el malestar me duró una semana. No estoy hablando de que estaba ya bien. La diarrea me duró esta semana que estoy diciendo, y no, ni siquiera era abundante, era de poquito en poquito. Entonces fue realmente una lección importante, aprender estas técnicas, estas maneras de hacer, de curar, de ayudar a la gente. En verdad, el propósito es ayudar a la gente, aunque uno con este susto, bueno, yo por lo menos con esta cuestión de no poder vomitar, se me dificultó. Y con ello también pienso que pues los chamanes deberían saber, deberían dar información. Para empezar, deberían saber si alguien tiene alguna alergia, algún problema, algo, lo que sea, aunque sea algo psicológico, algo físico, lo que sea, tienen que saberlo. Y los que van a hacer una ceremonia con plantas sagradas tienen que tener una idea de lo que es, de qué esperar, qué pasa. En las ceremonias de San Pedro se vomita. Muchas veces en las ceremonias de ayahuasca también, pero no siempre, no necesariamente. Con el San Pedro sí. Si yo hubiera sabido eso, no hubiera ido porque no puedo vomitar. Entonces me hubiera ahorrado estas horas de angustia, porque además
estaba en este entorno de brujería que yo no conocía, que yo no sabía, que no podía controlar. Eran mis inicios en todo esto. Entonces, ahorita ya es otra cosa. Ahorita yo ya sé qué hacer, qué esperar, qué ver, qué sentir, en fin. Pero yo era nuevo y entonces estaba aterrado, por decir lo menos. Así que finalmente, cuando el malestar empezó a ceder, cuando empezó a bajar y a la mañana siguiente me sentía muy mal todavía, eh, fui al centro donde estaba la convención y vi al maestro. ¿Cómo te sientes? Le digo, bueno, pues mejor, mal, pero mejor. Y nada más, efectivamente, me tomé un jugo. Entonces, el chamán debe saber qué, qué puede pasar con la gente que está ahí. La gente debe saber qué esperar de una ceremonia, qué esperar de ingerir tal o cual sustancia, tal o cual planta, porque los malos ratos no se dejan esperar cuando hay algún problema de este tipo. Pero, a final de cuentas, fue tan ilustrativo el hecho de que tenemos una manera de hacer las cosas. Esa es la manera en que el maestro César lo hace. Yo puedo tener una manera, otro puede tener una manera, y como alguna vez lo dije, por eso hay tantos libros, por eso hay tantas conferencias de tantas personas en el mundo espiritual, porque ellos, los que escribieron un libro, los que dan las conferencias, han encontrado su manera de hacerlo y su manera de ayudar. Entonces, eso nos abre el camino para empezar a conocer, a saber que existe, qué podemos hacer. Eh, Cuando estábamos en las prácticas chamánicas toltecas, nos preguntábamos, bueno, pues yo no sé cuál es mi labor en este mundo chamánico. Eh, Curar, limpiar, no sé, adivinar, no sé. Eh, eso viene con el tiempo, pero sí es bueno abrir la puerta con este tipo de experiencias para saber qué hay y poco a poco ir aprendiendo que uno genera y uno inventa y uno hace este camino. Yo ya tengo mi manera de curar, por ejemplo, que no es como la del maestro César, no es como la de Francisco, no es como la de nadie, es la mía. Yo ya más o menos tengo, lo hago muy poco, no voy a decir que lo hago siempre, pero yo ya tengo mi manera de hacerlo. Entonces, el entrar en contacto con tantos chamanes de tantas partes, con tantas técnicas, lo único que hace es darte certeza, te van cada, cada clave que va uno aprendiendo en la vida. A mí se me vino ahora a la mente que son como estos migajones que en alguna parte de nuestra existencia, en vida tras vida tras vida, hemos dejado migajones para encontrar, o mendrugos de pan, para encontrar nuestro regreso. Entonces, ir a Perú fue recoger uno, recoger otro, y Perú abrió las puertas a muchas otras cosas, donde me ha dado la oportunidad de recoger más migajas para regresar a mi casa. Para regresar a mi casa que es aquí adentro, a mí mismo, a mi interior. Y por eso estoy tan agradecido.